asiento. Qué bueno es estar en la casa del Señor y en este nuevo tiempo que Dios nos da. Y vamos a comenzar en este mes una serie que vamos a hablar de la paternidad de Dios. Todos tenemos problemas, creo, de una u otra manera, en diversa intensidad en cuanto a nuestro padre biológico. Algunos, como su servidor, no tuvieron a un padre presente. Apenas mi mamá le comunicó a mi padre que estaba embarazada, desapareció del mapa, no lo volví a ver, a tener relación con él como padre e hijo a los 55 años. Entonces, otros han tenido padres presentes, pero como si no lo tuvieran. Otros han tenido padres violentos y muchos también han tenido padres sanos, no malos, pero siempre con esa situación o esas circunstancias de no tener una relación adecuada con el padre biológico. Y el problema que esa relación con nuestro padre biológico puede haber marcado, y por qué no decirlo, marcó nuestras vidas en nuestra relación con Dios el Padre. Porque Dios es Padre y nosotros por asociación, cuando escuchamos la palabra Padre, lo relacionamos con el Padre biológico. Por asociación, son procesos mentales. O sea, no es que uno comienza a pensarlo, no, es procesos mentales. Y eso se suma el hecho de que tenemos de nuestra antigua fe, venimos con ciertas dificultades en cuanto a cómo es Dios. ¿Cuál es la imagen que nos muestra la fe católica de Dios el Padre? ¿Qué imagen? De un anciano con una barba larga, sentado en un trono, alejado de. Se suma a eso de que nuestros padres o nuestra mamá, más nuestra mamá, pórtate bonito porque si no, ¿qué decía? Diosito te va a castigar. Y si no pasaba algo, ¿cuál era su frase? Diosito te castigó. Entonces se nos formó en la mente, en estos procesos mentales, de un Dios alejado y un Dios que está buscando que apenas fallemos para recibir un castigo. Pero ese no es el Dios que refleja la Biblia. Ese no es el Dios que nos muestra la palabra del Señor. Y es por eso que en este mes vamos a hablar acerca del Padre, para que todos tengamos, independiente de cómo fue nuestro padre biológico, independiente si estuvo o no estuvo, cuál fue su código de conducta, sepamos que tenemos un Padre perfecto, se llama Dios. Amén, amados hermanos. Por eso ustedes pueden leer en la pantalla, Dios nuestro Padre, el mejor Padre del universo. No hay otro como nuestro Dios en cuanto a ser nuestro Padre. Así que veamos el principio. En esta mañana esperamos en Dios poder comunicar lo que Dios quiere que usted sepa respecto a Él, porque Dios desea que le conozcamos como Padre. El mayor tesoro que tenemos los creyentes, los hijos, nosotros los creyentes, es saber que Dios, el creador del universo, es nuestro Padre. Pensemos en esto. Muchos se califican su vida determinando quién es su padre. Por ejemplo, la señora Carla, creo que se llama Carla Pérez, la hija del del fallecido presidente Alan García. Ella se ha hecho de fama, de posición, por el apellido, por quién era su padre, el presidente. Entonces, muchas veces nosotros podemos relacionarnos, tener una identidad o un sentido de valor o dignidad dependiendo de quién ha sido nuestro padre. Ahora, imagínese usted, ¿quién es nuestro padre? El verdadero padre, no el biológico. El creador del universo. Entonces, pensemos, el que creó todo.
Entonces, eso nos habla de su poder, de su capacidad increíble, que no tiene límites. Entonces, es el mayor tesoro. Miren, primera de Juan 3:1 nos enseña esto. Miren qué tan grande es que seamos llamados hijos de Dios. O sea, el mejor título que usted tiene no es el título universitario, que no está mal. No es que le digan don Juan, don Luis o don Pedro o don como se llame. No es que le digan seño para las damas mayores. No, nuestro mayor, lo mejor que tenemos es saber que Dios es nuestro Padre. No hay tesoro más grande que nosotros tengamos que sea Dios, nuestro Padre. Por eso tiene como levantar pecho, tratar en un cierto sentido un orgullo sano, por cierto, de quién es mi papá. Amén. Ok, entonces con eso en mente vamos a avanzar. Vamos a ver primero que Dios es Padre eterno. En esta mañana nos vamos a enfocar en esa característica del Dios el Padre, Dios eterno. Y vamos a explicar esto porque necesitamos entender lo que implica que nuestro Padre es Padre eterno. Veamos, antes que algo existiera, Dios, el Padre, tenía existencia eterna. O sea, Dios no ha sido creado. No, es una de las cosas que recibimos por fe y por simple lógica. O sea, nuestra creencia en Dios no nace solamente de la fe. Yo creo que Dios existe porque yo creo. No, hay argumentos lógicos para definir que Dios existe. Y miren, como Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin, Él es la fuente, el sustento de la vida y el sustento de todos. La Biblia nos enseña que Dios es llamado Padre eterno. Y cuando hablamos de esto, si Él es el creador y el Padre eterno, Él es la fuente de vida. Si usted y yo tenemos vida, es porque Dios nos lo ha dado. A Dios se le llama el Padre de los espíritus. O sea, usted es hijo por dos razones. Primero, porque Dios lo creó, y segundo, porque Dios nos adoptó. Y lo que vale es este concepto de adopción. La Biblia nos habla tan claro esto. Miren el Salmo 93:2. Desde el principio se estableció tu trono y desde siempre has existido. O sea, ese es nuestro Dios. No es Padre de última hora, es Padre eterno. Por eso la Biblia nos habla tantas veces y reiteradas veces de que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, que Dios preparó un plan de vida para nosotros antes de la fundación del mundo, que Dios nos marcó para hacer en un servicio, en un ministerio, desde antes de la fundación del mundo. Este es tan gran, mucho más allá de nuestra capacidad de explicar la eternidad de Dios. Veamos algo más en este sentido. ¿Qué podemos concluir respecto a la eternidad de Dios? Cuando hablamos de eternidad siempre hemos definido como que Dios no tuvo comienzo ni tuvo fin, ni tiene fin. Que Él no se maneja con el reloj cronológico. Entonces, si Dios no tiene ayer, no tiene mañana, es un eterno presente, eso implica que Dios no cambia. Dios es inmutable. ¿Y qué indica esto? Bueno, ¿cuántos de ustedes, entre eso yo me cuento, cuántos recibimos una promesa de papá y no lo ha cumplido? Levanten su manita. Uno nomás. No han tenido papá seguramente, ¿no? Como su servidor. No, es común, es muy común que los padres prometamos y no cumplamos. Algunas veces no cumplimos porque se presenta algún imponderable, se presenta alguna situación X, pero la mayoría de veces no cumplimos porque prometemos para salir del paso, como para que el chico no fastidie, la niña no mortifique. Ya, sí.
y no cumplimos. Pero como Dios es inmutable, lo que Él ha prometido siempre lo va a cumplir. Por ejemplo, Él ha prometido: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él va a estar todos los días, independiente de dónde estemos, independiente cómo estén nuestras vidas. El otro día conversaba con una persona que se apartó del Señor y le decía: mira, Dios te sigue amando, no porque lo merezcas, sino porque eres hijo. Amén. Porque si el amor fuera por méritos, todos perdemos acá. Todos perdemos, desde el menor al mayor, todos perdemos. Entonces, miren, el amor de Dios es inmutable, no cambia. Miren lo que dice la Biblia en Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. O sea, es decir, Él siempre va a hacer lo mismo. Él siempre va a actuar de la misma manera. Santiago lo explica en una perspectiva muy linda. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de parte de Dios, quien creó todas las luces, y Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. O sea, Dios no cambiará nunca, jamás. Y una de las características de Dios es amor. Por eso siempre hay una expresión común en el pueblo cristiano: nada de lo que hagamos hará que Dios nos ame más o nos ame menos, porque su amor es eterno. Amén. Ese Padre tenemos, un Padre que no cambia, un Padre que promete y cumple, un Padre que siempre está a nuestro lado. Un Padre que no está esperando que fallemos para darnos un trancazo en la cabeza por haber fallado, como ocurría con algunos hijos aquí. No, el papá o la mamá también, mamá y mamás bravas. Sí. ¿Cuántos de ustedes a su mamita le agarraba de ahí, del brazo y le hacía una pequeña caricia? ¿Recuerda usted todavía? Seguro, ¿no? Tendrá morado el brazo ahí. Pero Dios no cambia. Y eso es lo que nos queremos enfatizar. Nuestro Padre eterno es un Padre que no cambia. Un Padre que es y será siempre lo mismo. Y eso es una bendición, saber que tenemos un Dios así. Esperamos en Dios que todos los que estamos acá permanezcamos fieles hasta el Señor, hasta el día de nuestra muerte. ¿Ok? Pero vamos a suponer un caso hipotético negado de antemano, de que alguno en esa locura que a veces nos ocurre, dice: ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios, y comienza a vivir su vida como le da la gana. ¿Sabe usted? Aún así, que le demos la espalda a Dios, entre comillas, porque nunca le podremos dar la espalda a Dios, Dios nos seguirá amando con la misma intensidad. En Lucas 15 encontramos 3 parábolas, y la tercera parábola que habla del hijo pródigo, mal llamado hijo pródigo, siempre decimos del Padre misericordioso. Creo que todos conocemos esa historia del hijo que le pide la parte de su herencia a su padre. No, usted sabe que la herencia se reparte cuando el papá muere, ¿no? ¿Está bien así? Ya. O al menos que el padre decida adelantar el asunto de la herencia. Entonces, lo que este hijo le estaba diciendo: papá, estás gastando oxígeno, ¿por qué no te mueres? Dame mi parte. Una falta de respeto absoluto. Y el hijo y el padre le da. Y eso nos enseña que Dios, nuestro Padre, respetará la decisión que tomemos en nuestra relación con Él. O sea, si usted por alguna razón peregrina quiere irse, Dios ya, ok, está bien, no hay problema. El hijo se fue. Y ya usted conoce la historia, ¿no? Se fue, comenzó disfrutando lo mejor y terminó disfrutando de lo peor. Porque cuando uno se aleja a Dios, no gana nada.
no disfruta nada, pierde mucho más de lo que puede suponer. Y estando en el sótano de su vida, que dijo, en la casa de mi padre, se acordó ahí de su padre, el bandido. Mucha comida hay. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado hijo, llámame esclavo. Ese discurso que ustedes escuchan a este muchacho no es arrepentimiento, porque ¿qué cosa lo hizo volver? El hambre. ¿No? Y es ese discurso que da. Y el muchacho vuelve, ya conocemos la historia. Y el padre viéndolo de lejos. O sea, eso implica que el padre estaba esperándolo. ¿Qué hizo el padre? Corrió. Yo me imagino que el muchacho viendo correr a su papá diría, no me quiere ni siquiera ver que se acerca a mí para botarme. Y el más sorprendido fue el hijo que el padre, y comenzó su discurso. Padre, pecado contra ti. Y el papá pues lo abrazó, lo besó, que no es un beso así, lo besó y lo besó y lo besó. Y dijo, traigan el vestido, traigan los zapatos, traigan el anillo. No está escrito, pero podemos ir y preparen un baño, porque aquí llegaría oliendo ese muchacho. Y maten el cordero engordado. O sea, el padre había preparado todo lo que su hijo iba a necesitar cuando volviera. Entonces, si alguno, por esa razón, decía hace un momento, espero que ninguno se les ocurra, va a perder, sí, pero el padre siempre lo seguirá amando cuando vuelva. Amén. Y algunos que de repente pudieran haber experimentado esta situación de volverse atrás, abandonar la fe, hacer vida de mundo, alejarse del Señor. Miren, usted puede, entre comillas, supuestamente disfrutar, pero nunca disfruta. Porque para nosotros el mejor lugar es al lado de nuestro Dios el Padre. ¿Cuánto decíamos amén? No tenemos ¿sabe usted quién es el padre de los que están fuera? ¿Cómo se llama? El diablo. Y como cuando uno se aleja del Señor, el diablo no vuelve a ser nuestro padre, porque tenemos un padre ya. Entonces el padre del diablo va a actuar como un padrastro de mala fe. ¿Ok? Así que si usted se aleja del Señor, mire a quién va a tener como padrastro. Y de los perversos, ¿eh? No hay padrastros que son muy buena gente, que aman a los hijos que tiene su esposa. Pero hay unos padrastros que son unos malditos. Así es el diablo. Así que usted, querido hermano, querida hermana, no se aparte. Deben decir amén. El domingo pasado decíamos, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Avancemos. Hay un pasaje en Jeremías 31:3 que lo podemos aplicar a nuestra vida en personal y lo podemos aplicar a nuestra amada Ibe Callao. Dice la palabra, hace tiempo el Señor le dijo a la Ibe Callao, nos dijo a nosotros, hace tiempo, eso implica en la eternidad. Yo te he amado, iglesia mía, porque somos iglesia del Señor. Con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Estamos en el camino de fe porque el amor de Dios se extendió hacia nosotros para que pudiéramos conocerle y pudiéramos ser aceptados hijos suyos. El amor eterno de nuestro buen Dios. Y ese amor no cambia. La Biblia enseña, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negar lo que Él es, un Dios fiel, un Dios de amor eterno. Por eso esa confianza que podemos tener en este Dios Padre. Todos fallamos y algunas veces culpamos a Dios de cosas
que Dios ni siquiera es culpable. Y culpamos a Dios a veces de cosas que no entendemos. En estos días, yo tengo una familia por parte de mi padre que he ido conociendo en la medida en que me he ido identificando con algunos de ellos. Tengo una prima, se llama Lupe, ¿no? Y ha tenido su bebito después de años de querer tener bebé, ha tenido su bebito. Y ha nacido con un problema físico. Ella me escribe, por favor, ayúdame a orar. Y vamos a orar por ella. Entonces, pero ¿cuántas veces cuando un niño nace con alguna enfermedad, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios? ¿No? O cuando alguien parte de manera así, de un momento a otro, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios? Y podríamos hacernos tantas preguntas como que Dios es el culpable de lo que está pasándonos. Y no es así. Y sabe usted que Dios ni se enoja con quienes hacemos ese tipo de preguntas. No se enoja. Porque Él conoce nuestro corazón y la debilidad de nuestros pensamientos y lo limitado de nuestro conocimiento y entendimiento. ¿Cuántos de ustedes han llevado a su niño o niña a que lo vacunen? ¿Qué hace el niño o la niña cuando ve al doctor de blanco? Llora, y algunos, pero hacen escándalo. El otro día fui con mi esposa a vacunarnos, no sé contra qué, mi esposa es la que manda. Ustedes saben cómo es, ¿no es cierto? Y estábamos esperando ahí en la sala donde aplican las vacunas. Y una niña de unos 10 o 11 años, no sé qué vacuna le iban a poner, y está paradita ahí. Ya le toca, lo llaman. Y la chica comenzó a hacer un escándalo, se tiró al suelo, gritaba, pataleaba. Y le decía a su mamá, eres una mala, y gritaba de todo. Y uno sabe que lo que vamos a hacer con el niño no es para su mal. ¿Por qué vacunamos a nuestros niños? Para protegerlos. Esa es la razón de la vacuna, protegerlos. El hecho de que nos diga que somos malos, porque no te quiero, no te amo, no te quiero. Dicen unas cosas a los chicos. No cambia nuestro amor por ellos. Ahora Dios en su perfección, cuando escucha nuestras tonterías, de por qué nos pasan algunas cosas que no entendemos, o por qué nos pasan cosas que son nuestra culpa. Imagínese usted, alguien que no se ha cuidado en su salud física y esté en algún tipo de enfermedad. Señor, ¿por qué me mandas este castigo? No, es su consecuencia. Y Dios escucha. Yo me imagino que Dios se sonríe. Dios se sonríe y dice, este chico ya va a aprender. Un día le voy a explicar. Cuando llegue aquí a mi presencia, Dios le va a explicar así de cara a cara. Dice, mira, ve, lo que te pasó, lo que sucedió es esto, aquello y lo otro. Y uno dirá, ¡ala! Así era. Porque hoy no tenemos un velo delante de nosotros que no nos permite entender muchísimas cosas en nuestra vida. Entonces Dios nos ama como Padre eterno que no cambia. Amén, amados. Sigamos, porque quiero llegar a un punto. La paternidad de Dios da identidad segura. Miren yo no sufrí eso, en el sentido de que no estaba consciente de ello. Yo pasé toda mi primaria en Trujillo y ni siquiera mi mamá iba a las actuaciones, porque yo era el recitador, yo recitaba poemas. Yo salía y recitaba el poema
en primaria. Mi mamá nunca fue porque tenía que trabajar, mi papá menos porque ni siquiera tenía idea de mi existencia. Entonces, miren, algunas veces puede ser pasar, yo no recuerdo que me ha pasado esto, pero sienta un vacío el niño de no ver a su padre, verlo en una actuación. No sé si ustedes habrán visto algunos videos en internet donde una niña, en una actuación, una niña está así desesperada mirando el auditorio hasta que ve a su padre y se alegra ver a su padre. Entonces, fíjense, amados hermanos, algunos de nosotros no hemos tenido el privilegio de que un padre nos cargue o un padre nos alabe o un padre nos reconozca lo que nuestros logros o que nos sustente en algún momento de dificultad. Y eso crea una identidad falsa, la identidad de huérfano. Y el huérfano es aquel que asume de que no tiene todo lo que necesita para poder avanzar en la vida. Porque querramos o no querramos, usted necesita de su papá. Cuando es pequeño, porque lo sostiene, lo educa, todo lo más. Cuando llega a adolescencia, entre la adolescencia y los 25, 30 años, el muchacho o la muchacha piensa que no necesita del papá, por eso medio que lo pone a un lado. Pero cuando ya llega a los 30, 35, comienza, ay, mi papá. No sé si a usted le ha pasado eso, yo lo he visto con mis 3 hijos. No, que cuando uno ya se hace adulto, uno comienza a necesitar del padre. ¿Alguno de ustedes pasa eso? 1, 2. Y cuando ya somos mayores y el papá no está, y es otra historia, ¿no? O sea, el padre nos da un sentido de seguridad, un sentido de identidad, el padre biológico que estoy hablando. Pero como nuestros padres en sus limitaciones, en su nivel de conocimiento, no hizo lo que debió haber hecho, nos sentimos vacíos. Y es por eso que saber que Dios es mi Padre me da una seguridad. Amén, hermanos. Nos da una seguridad. Mi padre biológico, pues no fue el padre que yo deseaba o necesitaba, pero tengo un padre que es quien suple mis profundas necesidades. Siempre va a estar con nosotros. Por eso, amados hermanos, aunque el sistema valore a las personas de acuerdo a lo que tiene o de acuerdo a lo que logra, para nosotros nuestra identidad está asegurada por ser Dios nuestro Padre. Miren lo que dice Marcos, el Señor Jesús les dijo esto, Marcos 8:36 en adelante. ¿Y qué beneficio obtiene si gana el mundo entero? Ganar el mundo entero. ¿No? ¿Cómo se llama ese señor de Estados Unidos? Elon creo que se llama, ¿no? Que tiene plata, pero hasta que diera el 0,1%, compramos medio Lima. ¿Se imagina usted sus hijos de ese señor? Deben estar cuidados con hasta no más. ¿Dónde será educado? En los mejores lugares. Comerá de lo mejor. Algunos vemos carne cuando San Pedro baja el dedo. Porque por la economía, ¿no? Este hombre tiene de todo. Pero ¿de qué le vale si gana el mundo entero y pierde su alma? Por eso los valores del sistema no nos dan identidad. El tener más, que no está mal, no está mal. El tener un título académico no está mal, pero eso no nos da real valor. El saber quién es nuestro Padre es lo que nos da sentido de identidad, de pertenencia, de valor. ¿Cuánto decimos amén? Ahora, en Gálatas 4:6, avanzando en esta mañana, se nos permite llamar a Dios Padre, Abba, Padre. El Espíritu Santo desde nuestro interior nos lleva a reconocer y a tener la libertad de decir a Dios, Abba,
Padre. La palabra Abba es una palabra muy interesante. Es una palabra aramea. O sea, diga usted Abba, diga, a ver, Abba. Está hablando arameo. Ya sabe un idioma más. ¿Usted sabe algo de chino? ¿No sabe nada de chino? Sí sabe. ¿Cuál es la capital de la China? ¿Cuál es la capital de la China? No saben. A ver, un universitario. Dios mío. Pekín. Entonces, ¿ya sabe usted una palabra en chino? ¿En japonés usted sabe alguna palabra? Arigato, etcétera. Abba es una palabra aramea, como dije hace un momento, que es la palabra con que los niños, como ese petizo que está ahí, ve, cuando dice a su papá, comienza a decir su papá, Abba. Generalmente los niños no hablan rápido las palabras de manera correcta. Entonces los niños dicen pa, por ejemplo. Y eso es una forma de confianza y cariño del padre, del hijo hacia el padre. Y tenemos esa libertad de decirle a Dios, digámoslo de esta manera, papito. Ahora, eso es en la relación personal, usted y Dios. ¿Ok? No es para usarlo como un término común y corriente, es en nuestra relación, en nuestra intimidad, cuando entramos en oración, cuando nos acercamos a Dios, usted y Él. Dios nos da la libertad de decirle papito. Miren qué tal confianza puede ser. Pero ¿cuál es el concepto que tenemos? No, es Padre. Entonces, y yo he escuchado oraciones de algunos que dicen, Padre, usted, tratando de usted a nuestro Padre, a Abba, a nuestro papito, en nuestro tiempo de oración. Entonces, es confianza decirle a Dios Abba. No es un Dios que está ahí escribiendo todo lo que tú haces, todo lo que hacemos de mal, para que cuando nos acerquemos a orar, mira lo que has hecho primero. No. Repitamos la oración del Padre Nuestro, ¿ok? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente petición? El pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Y la siguiente? Está mal esta oración, porque supuestamente debemos pedir primero perdón para luego pedir pan. Supuestamente. Pero Jesús dijo, ustedes orarán así. Primero pidan para su panza y luego pónganse en orden con Dios. Es el Dios Padre. Y Jesús 2 veces repite la oración, en Mateo y en Lucas, en diferentes situaciones. Y repite las mismas palabras. No cambia. Entonces, ¿qué es lo que nos indica, amados? El llamar a Dios Padre es un asunto de confianza. No es un asunto de mérito. No es un asunto que yo me gano el derecho de decirle papito. O decirle Abba si usted quiere. Es nuestro derecho de decirlo, aunque a veces no lo merezcamos. Por eso es saber que Dios es nuestro Abba. Nos da seguridad en cualquier momento. Hebreos lo dice de esta manera. ¿Dónde está? No copié el texto. Pero el texto habla de nunca te dejaré y nunca te voy a desamparar. Eso es lo que dice Dios. Todos los que tienen papito todavía en vida
Y siempre decimos, disfrútenlo. Disfruten a su papito mientras está en vida. Porque un día su papito no va a estar y solamente va a tener recuerdos y de algunas culpas de no haber hecho lo que debió haber hecho con su papito. Pero nuestro Padre Abba, no fallece porque vive para siempre. Entonces podemos estar seguros que donde estemos, independiente de la edad que tengamos, Él siempre seguirá siendo nuestro Padre. ¿Ok? Ese Padre tenemos. Increíble nuestro Dios, por cierto. Ahora, sigamos avanzando. Que Dios sea nuestro Padre eterno nos da una segura esperanza para este tiempo y para la eternidad. O sea, podemos estar confiados en este tiempo, seguros, como hemos mencionado y estamos reiterando, tenemos que confiar, disculpen, estoy diciendo mal, el saber que Dios es nuestro Padre nos da seguridad y confianza. El saber que siempre va a estar con nosotros nos da seguridad y confianza. Pero no solamente mientras estemos en vida, sino aún para lo que viene por delante. Podemos estar seguros y confiados que Dios va a guardar nuestra vida hasta el día en que vamos a partir de este mundo. Y el día que nuestro Padre definió, hora de toque la campana para nosotros, Él va a enviar ángeles que nos recojan y nos lleven a su presencia. O sea, Dios cuidándonos aún después de la muerte. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Decir, usted va a llegar al cielo y dice, ¿y dónde voy a estar? Ay, mira, llegaste. Vamos a hacer rápido un lugar para ti. No, ya hay un lugar separado, preparado para ti, de tal manera que llegues, ni siquiera vas a llegar a terminar la construcción, ya va a estar hecha para ti de manera especial. Eso es lo que hace nuestro Dios el Padre. En Romanos 8:23 y 24 dice, los creyentes también gemimos por los problemas, las dificultades, las circunstancias que todos vivimos. Gemimos, sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos angustia, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo, miren lo que Pablo dice y es lo que es para nosotros, anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. ¿Cuántos les gusta sufrir? ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie, amado. Porque cuando uno está enfermo le dicen, no coma esto, no coma aquello, no coma lo otro, coma esto, coma sano, y ya no coma esto, no tome esto. Nos prohíben todo lo rico. ¿Cuántos están así? A ver, ¿cuántos estamos así? No, hay uno, ahí está uno por lo menos que dos, ya van dos. ¿Quién más? Ya tres de ese. Ya supuestamente disfrutó de lo rico que nos causa. Disculpe, estoy diciéndolo mal. Disfrutamos de lo rico para que hoy día estemos pagando el precio. Así que los que son muchachos, cuídense, por favor, cuídense. La vida pasa rapidísimo. Ayer yo tenía tu edad y ahora tengo 72, imagínense. Se pasa así. Usted mire el espejo, usted tenía 15 años ayer. Hoy día tiene toda la suma de años que han pasado. Ay, queridos hermanos, Pablo dice, quisiéramos librarnos del sufrimiento. Nosotros también deseamos, dice Pablo, con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé nuestros derechos como hijos adoptivos, incluyendo un cuerpo que Él nos prometió. O sea, esperamos que el día en que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, eso ocurrirá en la resurrección. O sea, nuestro Dios y Padre está cuidándonos en vida. Nos cuida después que muramos, llevándonos al cielo. Y nos sigue cuidando cuando venga el día de la resurrección y resucitemos con un cuerpo que Él dijo que nos iba a dar. Un cuerpo glorificado, incorruptible e inmortal. Es el Dios que tenemos. Nuestros padres nos cuidan hasta que les dura la vida. Nuestros padres están con nosotros mientras están con nosotros.
Pero llega el momento en que ya no. Pero tenemos un Dios que está tan preocupado con nosotros que aún después de muerto está cuidándonos. Ese es el Dios que tenemos. Por eso la adopción del ser hijos se completará en el futuro cuando recibamos cuerpos glorificados. Por eso, amados, lo que podamos pasar en esta vida no cambia nuestra identidad. Los momentos difíciles que vivamos no cambian nuestro destino. Lo bueno, lo malo y lo feo que nos pueda pasar no afecta nuestra vida. Nos golpea, nos duele, pero está en nuestra alma o en nuestro cuerpo en algunos casos. Pero seguimos siendo hijos de Dios. Amén. Y cuando lleguemos bueno, ya yo estoy llegando. Cuando usted llegue a más viejo, usted pueda estar pasando las cosas que pasan todas las personas mayores, que pasamos. ¿No? Ya tenemos menos fuerza, ya no tenemos el equilibrio, tenemos un montón de situaciones complicadas que yo estoy viviéndola. Yo no puedo subir corriendo la escalera, antes subía así rapidito la escalera. Ahora no, tengo que ir pausado, a paso de procesión. ¿Usted ahora puede subir corriendo la escalera? Ya disfrute correr, porque un día va a tener que las bisagras ya ni con aceite van a funcionar. Qué bueno es nuestro Dios amado, qué bueno. Ahora, nuestro Padre Eterno nos disciplina. Esta es la parte de Dios el Padre que no se ha entendido correctamente. Porque hemos hecho como una ecuación: disciplina igual castigo, castigo físico. Cuando la Biblia no nos enseña eso, y especialmente el Nuevo Testamento, que nos muestra a Dios tal cual es, no nos enseña eso. La palabra disciplina que encontramos en el libro de Hebreos no es castigo, es entrenamiento. De discipular, de esa palabra viene. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos entrena. ¿Alguno de ustedes hace deporte, algún tipo de deporte? Aparte de levantar la cuchara. ¿No? Los que hacen deporte necesitan un entrenador. Y el entrenador le indica qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, qué tiene que comer, qué no tiene que comer, de qué tiene que abstenerse, etcétera. Los que van al gimnasio, si alguno de ustedes va al gimnasio, me hablan mucho de ir al gimnasio, pero no tengo, no sé, no tengo tiempo, vamos a decirlo así. El que va al gimnasio por primera vez, ¿no? Y comienza a hacer a lo loco lo que sea, ¿qué puede ocurrir? O sea, hasta se puede dañar. Entonces hay un entrenador que dice: mire, usted comience poquito, levante esta cosita chiquitita así, o corra así, etc. El entrenador nos guía a que podamos llegar a una meta. Entonces Dios, como Padre Eterno, es nuestro entrenador. Y Él usa su palabra, que es la manera correcta de que los padres biológicos debiéramos disciplinar a nuestros hijos. Pero el punto es Dios. Entonces Él nos entrena para que cumplamos el propósito de vida para el cual Él nos llamó. Es decir, nos va corrigiendo a través de su palabra. Anda por acá, no vayas por allá. Él nos habla. Y usted dirá: ay, pastor, ¿y los golpes de la vida? Los golpes de la vida no son golpes de Dios, son consecuencias de nuestras decisiones. Si revisamos nuestra vida, casi todos los golpes de vida que hemos recibido son resultado de nuestras decisiones. Pocas no son causa directa nuestra, y algunos ni siquiera sabremos por qué. Pero Dios es entrenador. Él desea que cumplamos el propósito de vida para el cual Él nos ha llamado.
Del día que nosotros comenzamos nuestro camino de fe, Dios comenzó a ser nuestro entrenador y usó su palabra y seguirá usando su palabra. ¿Cuánto decimos amén a eso? O sea, Dios nos corrige, Dios nos disciplina en el sentido de entrenarnos. Ok, por eso el propósito de Dios cuando nos disciplina es primero que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Entonces nos va entrenando. Si usted fuera entrenador de fútbol y ve un muchacho que es un buen número 9, creo, centro delantero, ¿usted para qué lo entrenaría? ¿No? Para que sepa cabecear, sepa patear con la pierna derecha y si es zurdo con la izquierda. No le enseñaría a tapar goles. No lo pondría de arquero. A ver, te voy a entrenar, tú eres delantero, te voy a entrenar como arquero. No. El entrenador se enfocaría en que sea un buen delantero, que sepa cabecear, que sepa patear, que sepa driblear, etc. Pero si encuentra a otro muchacho que es un buen arquero, lo va a entrenar para ser arquero. Entonces Dios nos ha ubicado a cada uno en un lugar y en un espacio de servicio. Y Dios nos entrena para ello. Y no hay nada que hagamos a Dios que sea de menor cuantía. Y en segundo lugar, Dios nos disciplina para que seamos semejantes a Él. Y ese es lo precioso de lo que Dios hace. Ok, avancemos en esta mañana para ir ya casi aterrizando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué nos corresponde hacer? De hecho, tenemos que honrar a Dios como nuestro Padre. Que no nos avergoncemos de Él. Disculpen, que no nos avergoncemos de Él. Usted no se puede sentir avergonzado de ser cristiano, hijo de Dios. Llama evangélico, como usted lo llame. Usted no puede sentirse en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia avergonzado de ser hijo de Dios. Porque si usted se avergüenza de ser cristiano, se está avergonzando del Padre que lo adoptó como hijo suyo. ¿Se imagina usted que le diga a usted a su papá, me avergüenza que seas mi padre? ¿Qué le diría a su padre? O que usted escuche a su hijo, me avergüenzo de llamar de apellido, de que seas mi padre. ¿Usted qué haría de papá? Una pequeña caricia espiritual llena de carne. Más o menos así, ¿no es cierto? Entonces, miren, nuestra responsabilidad tiene que ver no ser imitadores de Dios como hijos amados, como Pablo lo dijo. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Jesús dice que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. No nos avergoncemos de Jesús en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia. Y si alguien se burla de ti, tú no te preocupes. Cuando Saulo, el que fue apóstol Pablo, se fue buscando cristianos para meterlos a la cárcel, el Señor Jesús salió a su encuentro, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús estaba en el cielo. Entonces no era un asunto de que Saulo estaba persiguiendo a Jesús, sino a los discípulos. Quien quiera, quien te ofenda, quien te lastime, quien haga algo contra ti por causa de tu fe, no es contra ti. Entonces dejemos de luchar nosotros, dejemos que Dios se encargue. Amén, hermanos. Dejemos que Dios se encargue. Dios dice, yo pagaré. Así que si alguien se burla de ti por ser cristiano, no sabe con quién se está metiendo, ¿no? No sabe con quién se está metiendo. Somos llamados, pues, a ser imitadores de Dios. Casi como Dios nuestro Padre, ser como Él. Y tenemos que serle fieles a Él, por cierto. Ser fieles en nuestra
en toda nuestra vida que tengamos por delante. Nunca, jamás se nos ocurra que por alguna razón nos apartemos del Señor. En toda iglesia local, como la IB Callao y cualquier otra iglesia local, siempre hay dificultades a veces entre los que somos creyentes. Nunca falta alguien que por ignorancia o por bruto ofenda a alguien. No falta. Yo como tengo caminando en el Señor ya 60 años más o menos. Imagínense usted poquita, uno no había nacido y ya yo estaba caminando en el camino del Señor. ¿Qué no he visto, amados? ¿Qué no he visto? ¿Y qué cosa no he pasado yo en ese caminar de fe? Pero cuando uno entiende lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho sin que lo merezcamos, eso nos da sentido de seguridad para avanzar independiente de lo que pudieran hacer otros. Porque si uno, por un decir o por un comentario o por un chisme o por una maledicencia o por una traición, porque lo hay, lamentablemente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, hay de todo. Uno tiene que seguir adelante. Amén. Terminemos. ¿Qué debiéramos decir? ¿Lo puede leer? Gracias, amado Abba Padre. Te seguiremos, te imitaré día a día. Eso es lo que podríamos hacer. Y cuando usted tenga su devocional personal, su tiempo de oración cotidiano, usted y Dios, sin que nadie lo escuche, aprendamos esa confianza que debemos desarrollar con nuestro papito. Cuando nos encontremos en esas situaciones en que no sabemos qué hacer, acerquémonos a nuestro Abba Padre y abramos nuestro corazón. Y muchas veces el dolor o la situación puede ser tan complicada que podríamos hasta llorar por la situación. Y Dios siempre estará allí para consolarnos o darnos las fuerzas para avanzar o darnos un camino que andar. Es el Dios que tenemos, Padre eterno. Es el Padre que usted y yo tenemos. Recuerde, nunca cambia. Prometió y cumplirá. Siempre estará a nuestro lado. Su amor inalterable no depende de mi conducta. No depende de qué tan bueno sea. Ese es el amor de Dios que tenemos. Amén. Quisiera invitarles a ponerse en pie, por favor. Gracias. Hagamos una oración. Ahí usted donde está, querido hermano, puede decirle a su Abba, a nuestro Abba, gracias. Gracias por hacerme hijo, aunque no lo merecía, aunque no ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, tú eres mi Abba. Amado Dios, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Padre, porque antes que el mundo fuera, te plació elegirnos como hijos tuyos y nos adoptaste según el puro afecto de tu voluntad. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Padre eterno, que no cambia. Nuestro Padre eterno que cumple lo que promete. Gracias. Gracias. Eres nuestro Abba. Gracias. Y en esta mañana, Padre, oramos en el nombre de Jesús
que estos conceptos básicos de vida cristiana puedan orientar nuestra vida cotidiana. Que en los momentos en que pareciera que nos sentimos solos, esta palabra, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, nos sostenga. Que cuando estemos en crisis, cual fuera la crisis que pasemos, recordemos, yo te sostendré con la diestra de mi poder. Cuando estemos enfermos y el dolor toca nuestro cuerpo, podamos decir, tú eres Padre, mi sanador. Que en cualquier situación, Padre, no olvidemos que te tenemos a ti como nuestro Abba. Gracias, Padre. Y en esta mañana oramos por Silvia. Señor, que tú extiendas tu mano y la sanes en el nombre de Jesús. Oramos por Javier, Padre, para que tú pongas en él paz en su mente. Y todo pensamiento que está llevándolo a pensar en la muerte sea quitado de su mente. Oramos que ese espíritu de muerte se aleje de él y el espíritu de vida sople sobre su vida y pensamiento. Oramos por Romina, Edith y Esther, que tú sostengas el proceso de duelo que están llevando. Por Manuel, que sus defensas sean fortalecidas en la quimioterapia que está llevando. Por David, Miguel, Fritz. Señor, ayúdalos a ver lo que son y que tengan un encuentro personal contigo. Por Paolo, por Omar, que sean libres de la drogadicción y que la salvación pueda alcanzarlos en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, Padre, nos acercamos a ti, agradeciéndote por la mesa que has preparado para nosotros, por el pan y la copa que has preparado para nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Gracias. Les invito a poder servirnos. Si alguien no tiene los elementos, puede levantar su manita para que le alcance. Todos tienen. Esto es la mesa del Padre para sus hijos. Cada vez que nos acercamos a esta mesa, cada primer domingo de mes, nosotros venimos con una actitud, el saber que la mesa está preparada y que aunque no lo merezcamos, podemos acercarnos y tomar del pan y de la copa y servirnos, porque es el alimento del Padre. Y como dijimos hace un momento, nuestro Padre no actúa porque lo merecemos, hace aunque algunas veces no lo merezcamos.